lo hubo porque la sociedad era también más encubierta en general. ¿Y por qué se puso también primero el bien de la iglesia por sobre el bien de los fieles individuales que eran las víctimas? Y ese es un error gravísimo, porque yo he dicho muchas veces en otras partes que creo que ha llegado la hora de las víctimas, que lamentablemente debería haber llegado mucho antes, y creo que muchas veces se privilegió el prestigio de la iglesia. Eso lo dice el Papa en la carta a los obispos irlandeses, y se los reprocha a los obispos irlandeses, y yo siento que el Papa ha hecho un aprendizaje, se podría decir, y creo que el Papa está tomando medidas muy sólidas y muy serias, que incluso hay episcopados que todavía parecen no haber captado. Las señales de Roma son muy claras y muy fuertes, lo que no significa que siempre hayan sido iguales. Vamos a hacer un alto en ¿En qué mundo vives? Y al regreso vamos a preguntar a Juan Esteban Montes si subestimó o no la iglesia el efecto en la opinión pública al comienzo de esta crisis. Volvemos a ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? Con Mónica Rincón. En alianza con NBC, la cadena informativa más prestigiosa del mundo, José Antonio Neme presenta 24 horas en el mundo, de lunes a viernes a las 22:30, en su canal de noticias 24 horas. ¿En qué mundo vives? Con Mónica Rincón. Continuamos ¿En qué mundo vives? Lo habíamos dejado anunciado. Juan Esteban, ¿crees tú que la iglesia en un comienzo subestimó el impacto que esta nueva crisis, ya tenían otra, la cual podrían haber aprendido hace algo así como 10 años, ¿no? En Estados Unidos. ¿Subestimó el impacto de esta crisis? A ver, yo creo que decirlo después es fácil, ¿no? Obviamente ahora es obvio que la subestimó. Yo creo que peor que eso, no la adelantó, ¿no? No la previó. No la previó ni tomó las medidas necesarias para evitar que sucediera, ¿no? En ese sentido yo creo que la iglesia cometió y sigue cometiendo en muchos sentidos todavía una cantidad de errores comunicacionales, si estamos hablando de medios, y eso tiene que ver con las características tanto de la iglesia, por un lado, que creo yo no se ha modernizado en una cantidad de aspectos, ¿no? Y entre otros tampoco en su relación con los medios y en la dimensión internacional, la fuerza que tienen los medios de comunicación en el mundo entero ahora. O sea, error hablar en el fondo de teoría de complot, por ejemplo, o de nos sentimos atacados. Error pensar, yo creo que la iglesia misma, con sus recursos, con su gente, con su ley canónica, con su sistema, podía enfrentar satisfactoriamente estos problemas. Yo creo que hay otros errores que van mucho más allá del problema, si tú quieres, mediático, que tiene de los medios, que tiene que ver con la falta de confianza en el sistema público, en la ley, en la democracia, ¿no? La iglesia ha cometido errores serios, creo yo, en la falta de pluralidad, en el nombramiento de su gente, ¿no? Ha cometido errores serios en la falta de más gente conservadora y no nombrar de todos los aspectos. ¿A qué va? A ver, yo creo que derechamente voy a que la iglesia, en mi opinión, especialmente el Papa Juan Pablo II, nombró una cantidad, y esto no tengo un estudio, no conozco un estudio, no sé si hay un estudio, pero en mi visión circunstancial, y lo digo sobre todo en el caso chileno y latinoamericano, que lo conozco un poco mejor, nombró demasiada gente de un mismo lado, demasiado amiguismo, demasiado poca apertura, ¿no? Yo creo que eso es un error que al final va multiplicando otros errores. Antonio, hay casos de Papa, al menos uno por lo menos, que ha renunciado, y hay una editorial del diario alemán, del semanario alemán Der Spiegel, en que dice ¿cuándo es el tiempo de que un Papa renuncie? Y hay también comunidades que han pedido la renuncia del Papa, o por el tema del encubrimiento, o porque no ha manejado bien la crisis, en fin. La pregunta es, ¿te imaginas una renuncia de Benedicto XVI? ¿Sería aconsejable o no? Porque ya sabemos que canónicamente se puede producir, o sea, no es improducible. Por supuesto, San Celestino V, que además es santo, renunció al papado, pero en la Edad Media. Ese es el último referente. Ahora, yo creo que este Papa, Benedicto XVI,
tiene una gran responsabilidad hoy día con la Iglesia. Con él no van a terminar las reformas que se deben hacer, creo yo, reformas radicales en la Iglesia, sobre todo en sus procedimientos y sobre todo en la línea del abuso de poder. El abuso de poder que es posible cuando existe poca transparencia, cuando hay pocos controles, cuando hay poca accountability, como tú decías muy bien. Muchas veces estos casos, fíjate, de abusos sexuales se dan juntos con abusos económicos. Son personas que no tienen que dar cuenta de todas las donaciones que reciben, de todas las cosas que tienen, etc. Entonces, por ejemplo, el otro ejemplo que dabas tú respecto al nombramiento de obispos, yo creo que el nombramiento de obispos tiene que volver a ser más amplio la discusión respecto a los futuros nombres, como lo fue en otra época en la Iglesia. Pero te vuelvo al tema de la renuncia del Papa, porque algunos dicen, debiera renunciar como para decir, yo asumo lo que hice, yo asumo cuando suspendí un juicio en el caso de un sacerdote, asumo cuando acepté que trasladaran a un sacerdote también que estaba acusado. La verdad para mí sería altamente irresponsable de parte del Papa renunciar. ¿Por qué? Creo que el Papa tiene una tarea muy importante que hacer, creo que la está haciendo bien, creo que la Iglesia se puede haber demorado, estoy de acuerdo, está atrasada, pero creo que esta tarea fundamental la está haciendo bien. O sea, y no de forma pasarle el muy bulto clara. a otro, en el fondo. No pasarle el bulto Ya, a otro, te exactamente. entiendo. Juan Esteban, ¿te imaginas obispos declarando? Hay algunos que quieren incluso llevar al Papa Benedicto XVI, pero él tiene el tema de la inmunidad como jefe de Estado. Hablemos ya de obispos. ¿Te imaginas obispos declarando en tribunales, obispos en la cárcel incluso? ¿Podría llegar a pasar algo así? ¿Qué efecto tendría también para la Iglesia? A ver, me lo imagino perfectamente, creo que sería sano que sucediera, yo creo que tendría un impacto sin duda, pero más impacto del que ya está teniendo esta crisis, difícil que lo llegue a tener. Creo que sería sano, porque la Iglesia y el mundo entero necesita distinguir claramente la responsabilidad. Si hay delitos cometidos, tienen que ser juzgados por las autoridades competentes para juzgar los delitos en cualquier país del mundo. Y esos son los jueces y los fiscales y los sistemas judiciales civiles, ¿no? Independiente de que en paralelo pueda haber un procedimiento, un proceso y sanciones canónicas totalmente legítimos. Pero si hay quien sea que esté involucrado en casos de delitos, sean de pedofilia o sean de otro, sean de corrupción, sean homicidios, sean prevaricación, sea el delito que sea, obviamente que tienen que responder ante la justicia. No podemos aceptar, los católicos ni nadie en el mundo, que ni los curas, ni la Iglesia, ni los militares, ni ningún estamento, ni las estrellas de arte, ni los futbolistas famosos, ni nadie, ni los ricos, queden al margen de la justicia civil. Antes de irnos a la pausa, Antonio, ¿crees tú que esta crisis va a afectar, o tal vez ya afectó incluso de manera definitiva, el juicio que había sobre el papado Juan Pablo II? Es más, algunos sostienen que es imposible ya que se lo declare santo como muchos querían cuando falleció. Yo no sé cuál va a ser el juicio de la Sagrada Congregación para los santos, pero ciertamente que aquí hay una ambivalencia interesante, porque Juan Pablo II, bien tempranamente, o sea, en los últimos años de su vida en realidad, dijo, en la Iglesia no hay cabida para los abusadores. Eso lo dijo Juan Pablo II. Pero en la práctica no favoreció una mayor transparencia. Y en la práctica favoreció mucho, por ejemplo, al padre Maciel de los Legionarios de Cristo, y esa foto es una foto tremenda porque se ve al Papa ya muy enfermo y bastante anciano, recibiéndolo cuando ya casi no le daba audiencia a nadie. Entonces, ciertamente yo creo que en la estructura del Papa Juan Pablo II, que era una persona más bien que venía de una cultura autoritaria, de un país comunista, que no estaba habituado a la democracia, porque de hecho Polonia nunca fue un país democrático, ni tampoco antes del comunismo. Creo que quizás ahí fallaron esas mediaciones para poder. Él era un gran comunicador, era un gran transmisor también de la fe de Jesucristo,
pero no tenía tanta confianza en la delegación, en la ¿Y se participación. podría imaginar a un santo con ese panorama que tú nos dices brevemente antes de irnos a la pausa? Bueno, me cuesta a mí un poco, pero puede ser, porque